Saludos, en el siguiente video vamos a hablar sobre lo que es la ley de Hooke, para lo cual vamos a desarrollar una práctica experimental donde analizaremos algunos de los aspectos importantes que están dentro de la ley de Hooke. Este video lo hice con mi compañero Hernández Trejo, Javier de Jesús y su servidor Luis Enrique Martínez Granados. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial, nuestra materia es física y nuestro docente es el profesor Benito Armando Maturano Maturano. Para empezar un poco con el tema, tenemos lo que es la introducción, que nos dice que la ley de Hooke describe fenómenos de tipo elástico, como el que se origina cuando una fuerza externa se aplica a un resorte. La ley establece que la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición. Para lo cual en el siguiente video vamos a mostrar un resorte en su estado de reposo. Esto es, sin compresión o extensión. Uno de los extremos va a estar fijo y el otro tiene un cuerpo unido en el extremo libre. La fórmula que vamos a estar utilizando para desarrollar los cálculos es la siguiente. F es igual a K por delta L, donde F es la fuerza deformante, delta L es la variación que experimenta la longitud del resorte, ya sea compresión o extensión. Para conocer este valor se necesita conocer la longitud inicial y la longitud final. K es la constante de proporcionalidad, bautizada como constante de resorte, generalmente expresada en newtons sobre metros. Para construir nuestro prototipo vamos a utilizar los siguientes materiales. Un resorte, en este caso vamos a utilizar un resorte de 13 centímetros. También vamos a utilizar palillos de madera, palos de paleta, un metro o una cinta métrica que vamos a utilizar para medir el resorte y en dado caso la variación. También vamos a utilizar plastilina, la cual la vamos a ocupar como las masas. Y también silicón. Para la construcción de nuestro prototipo, primero se hicieron las bases para colocar los soportes. Estas se hicieron con 4 palillos de paleta. Los pegamos uno sobre otro a manera de que tuviera equilibrio una vez que estuviera armado el prototipo. Como segundo paso se pegaron los soportes en cada una de las bases. Los soportes los hicimos con los palos o los palillos delgados. En el paso 3 se colocó un palillo sobre los soportes como si fuera un travesaño y que este va a servir para colgar el resorte a su extremo fijo. Como cuarto paso se tiene lista la base y se coloca el resorte en el travesaño, dejándolo en un extremo fijo y en el otro extremo libre. Y en esta imagen podemos ver cómo quedó una vez que lo tuvimos terminado. Como podemos ver en la imagen ya tenemos colocado en un extremo del resorte una de las masas y como podemos darnos cuenta el resorte sí presenta una variación de longitud. A continuación vamos a hablar un poco de cómo funciona y vamos a realizar la experimentación práctica con nuestro prototipo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Nosotros somos alumnos del INSOE, de la carrera de Ingeniería Industrial del semestre 4, Grupo C. En esta ocasión le presentaremos lo que es nuestra práctica, la cual consiste en la ley de Hooke. El equipo está conformado por mi compañero Luis Enrique Martínez Granados y su servidor Javier de Jesús Hernández Trejo. A continuación le vamos a plantear el problema. Para esta práctica tenemos el siguiente problema, el cual se divide en dos partes. La primera parte dice: un resorte de una pequeña báscula tiene 13 centímetros de largo y pende de un gancho. Si un cliente pone sobre la báscula 180 gramos de una barra de jabón, el resorte se estira hasta alcanzar 18 centímetros. Calcular la constante del resorte. Para esta primera parte tenemos lo que es nuestro diagrama. Para esto tenemos ya lo que es nuestro diagrama y aquí tenemos nuestra masa de 180 gramos. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar la masa sobre el resorte para ver cuánto es lo que se estira.
Y a continuación mi compañero va a medir nuevamente el resorte. Y tenemos que la nueva longitud del resorte con la masa es de 18 centímetros. Ahora para la segunda parte, si ahora se coloca en la báscula una masa de 130 gramos, ¿cuál será ahora el largo del resorte? Como podremos ver, aquí tenemos nuestra masa. Y ahora tenemos que el largo del resorte con la masa es de 16 centímetros. A continuación vamos a realizar los cálculos para determinar las respuestas de cada una de las preguntas que se plantearon en el problema. Bueno, y ahora que ya se hizo la práctica experimental, ahora debemos de hacer los respectivos cálculos para darle respuesta a las preguntas de la problemática, que era la siguiente. Un resorte de una pequeña báscula tiene 13 centímetros de largo y pende de un gancho. Si un cliente pone sobre la báscula 180 gramos de una barra de jabón, el resorte se estira hasta alcanzar 18 centímetros. El inciso A nos dice que debemos de calcular la constante del resorte. El inciso B dice que ahora se coloca en la báscula una masa de 130 gramos. ¿Cuál será ahora el largo del resorte? Y a continuación vamos a ir explicando poco a poco y paso a paso cómo se obtiene el resultado de cada una de estas preguntas. Como el primer inciso nos decía que debemos de calcular la constante del resorte, debemos primero de calcular la variación de longitud del resorte. Para eso debemos de conocer la longitud inicial y la longitud final. Para esto debemos hacer una resta. Debemos de restarle a la longitud final, que es de 18 centímetros, debemos de restarle 13 centímetros, que es la longitud inicial, y lo cual nos da un resultado de 5 centímetros. Ahora debemos de convertir la masa en newtons. Como el problema nos da una masa de 180 gramos, debemos de convertir estos a kilogramos. De esta manera nos quedan 0.18 kilogramos, los cuales debemos de convertirlos a newtons. Para eso debemos de multiplicar 0.18 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo y nos da un resultado de 1.76 newtons. Ahora debemos aplicar la ley de Hooke, pero debemos despejar a K, que es la constante y es la que nos interesa. Como ya sabemos, la ecuación o la fórmula de la ley de Hooke es la siguiente, que es fuerza igual a la constante por la variación de longitud. Esta fórmula la vamos a aplicar para llegar al resultado, pero debemos de despejar la variable que nos interesa, que es K, y es la constante. Entonces nos queda de la siguiente manera. K es igual a la fuerza sobre la variación de longitud. Y ya sustituyendo los valores, tenemos que K es igual a 1.76 newtons sobre 5 centímetros y nos da un resultado de 0.352 newtons sobre centímetro, que representa la constante. Ahora para el inciso B se coloca en la báscula una masa de 130 gramos. ¿Cuál será ahora el largo del resorte? Para esto, del mismo modo, debemos de convertir la masa en newtons. En esta ocasión nos da una masa de 130 gramos, que convertida a kilogramos es 0.13. Ahora para convertirlos a newtons debemos de multiplicar 0.13 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo y nos da un valor de 1.27 newtons. Ahora, sabiendo que el resorte se estira 3 centímetros mediante la aplicación de 1.27 newtons, podemos calcular su constante, que como ya sabíamos, una vez que se tiene despejada la fórmula, nos queda que K es igual a la fuerza sobre la constante de longitud, y solamente debemos de sustituir los valores. En este caso nos quedaría de 1.27 newtons por 3 centímetros,
que nos da un resultado de 0.42 newtons sobre centímetro, y cuando se aplica una fuerza de 1.27 newtons se obtiene el siguiente estiramiento. Para esto tenemos la fórmula que ya la conocemos, que es de constante por la variable de longitud, y en este caso debemos de despejar la variable de longitud. Una vez despejada la variable nos queda la siguiente fórmula, que es fuerza sobre la constante. Ahora esta fórmula la vamos a aplicar para conocer la variable, y tenemos que es 1.27 newtons sobre 0.42 newtons sobre centímetro, y finalmente nos da un resultado de 4.09 centímetros, que representa la variación de longitud. Por último, nos dice que el resorte, sin aplicarle una fuerza, tiene una longitud de 13 centímetros, y que al colocarle una fuerza de 1.27 newtons, su longitud final será de, y para esto debemos hacer una suma, que es a la longitud inicial, que es de 13 centímetros, debemos de sumarle la variación de longitud, que es de 4.09 centímetros. Una vez que lo sumamos, tenemos que la longitud final es de 17.09 centímetros. Y de esta manera ya le hemos dado respuesta a las preguntas de nuestra problemática. Finalmente, para terminar con la práctica y con la presentación, tenemos lo que es la conclusión, que nos dice lo siguiente. Al realizar esta práctica hemos podido comprobar lo establecido por la ley de Hooke. Esta ley indica la relación entre las magnitudes que intervienen dentro del fenómeno físico, que pudiera llegar a ser cualitativo o cuantitativo. Establece que el límite de una tensión elástica de un cuerpo es proporcional a su fuerza. Al realizar la experimentación se pudo comprobar lo mencionado. Se colocaron las masas y al momento el resorte se estiraba más y más hasta cierto límite. Del mismo modo, se pudo comprobar que si el resorte va más allá de su límite, es difícil que éste pueda regresar a su forma original.